Muy buenos días o muy buenas tardes, depende, porque seguro que alguno pues ya ha aprovechado también para comer en un horario un poco atípico, ¿no? Pero hemos intentado pues que este horario pudiera adaptarse a la mayoría de la gente, porque esto queremos que sea una rueda de prensa pues un poco especial, distinta a como la venimos desarrollando de manera habitual, que no solamente seamos el equipo de gobierno quien traslada por parte del ayuntamiento pues todas las acciones, sino que además hoy queremos hacerlo pues de manera muy especial para dar el pistoletazo de salida. Además también un lugar pues distinto. Nos hemos trasladado hasta el Museo del Pimentón de nuestro municipio, muy cerca del propio ayuntamiento, que ya están en estas paredes, en esta sala de exposiciones, pues los 18 carteles que se han presentado nada más y nada menos que al concurso precisamente para el cartel de lo que va a ser el carnaval del 2024 de nuestro municipio, en el que ya conocemos a la ganadora, a Paloma. Un carnaval 2024 que estaremos todos de acuerdo que está progresando, que está creciendo, que no solamente tiene mayor número de participación en los desfiles, sino que también tiene mayor cantidad de expectación de público en las calles, ¿no? Los festejos programados tienen en cuenta, por supuesto, la tradición de un carnaval de nuestro municipio que se viene desarrollando desde hace más de 100 años. Estamos trabajando para que nuestro carnaval de Jaraíz de la Vera pues sea declarado fiesta de interés turístico regional. Estoy completamente seguro que durante este año 2024 se van a sentar las bases y los proyectos. También la declaración por parte inicial del Pleno del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera, y pronunciaremos y daremos traslado del expediente que ya se está confeccionando por parte del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera para que el próximo año, el carnaval del año 2025, ya podamos ser fiesta de interés turístico regional, que es importante. El sábado tenemos el gran desfile de carnaval, en el que también pues es curioso saber que el sábado 10 de febrero anochecerá antes que el año pasado, por lo tanto pues todas las peñas tenemos que salir muy puntual y tenemos que hacer todo muy bien para que precisamente el público pues pueda disfrutar, para que no se haga muy de noche. Aquí a continuación en la Plaza Mayor pues hay una jornada lúdica y festiva en el que DJ Pedraza, pues un artista reconocido a nivel internacional, vendrá a nuestro municipio, y también artistas locales van a tener la oportunidad de estar con este DJ de reconocido prestigio. El domingo es un día pues muy pintoresco, muy tradicional, la boda tradicional, en el que van a poner la organización del propio desfile la peña ganadora del concurso de la categoría de adultos del año pasado, que fue la Peña Mandrágora, y se me olvidaba decir, ¿no?, que representantes tanto de los ganadores de la categoría de jóvenes como de adultos nos acompañan también en esta rueda de prensa, como veis, también para volver a ver pues esos trajes que fueron los máximos galardonados o premiados por parte del jurado de la categoría de jóvenes y adultos del año pasado. Y la categoría infantil, pues sabéis que es un mal horario para ellos, un mal día, porque la mayoría de los niños, de las niñas, están en horario escolar. Y también nos acompañan pues los representantes de los grupos folclóricos, pero en definitiva aquellos que llevan los trajes típicos, y que además en la época, durante algunos años, se tuvo que dejar de llamar la fiesta del carnaval y pasaron a llamarse la fiesta del agricultor, en la que, aun no permitiéndose celebrar los carnavales en nuestro municipio, se seguían celebrando precisamente el concurso de trajes, y los trajes obviamente eran los típicos, ¿no? Y precisamente en esa boda tradicional es donde tenemos puesta nuestra ilusión para que el carnaval sea declarado fiesta de interés turístico regional. La boda, como decía, la va a protagonizar la peña que ganó en la categoría de adultos del año pasado, la Peña Mandrágoras, con el recorrido y el plano que pondremos a disposición de toda la programación, para que cada uno también acompañen en la rondalla, que este año pues le toca a los arentinos. Llegaremos a la Plaza Mayor, se terminará de escenificar la boda tradicional, comeremos dulces y beberemos licores para precisamente celebrar
esa boda, y luego ya también pues la charanga de nuestro municipio continuará con el jolgorio de la propia boda. En horario de tarde luego hay un pequeño concierto para las personas más mayores del municipio, aquí también en la Plaza Mayor, y el lunes muy parecido al sábado con el gran desfile. Precisamente al finalizar ese recorrido, pues los miembros del jurado se reúnen y dictaminan quiénes son las personas o los grupos que en este caso van a ganar el carnaval de este año 2024. Esperemos que todavía en los últimos días de inscripción, pues que mucha más gente pueda animarse y pueda participar. Desde luego ya hemos superado el número de personas inscritas y por lo tanto también las peñas inscritas del año anterior, que fueron aproximadamente unas 1.600 personas, por lo tanto el éxito de nuevo este año está asegurado, y precisamente pues esa jornada o ese dictamen en torno a los premios lo conoceremos pues en otra jornada lúdica festiva en la Plaza Mayor con una DJ también de reconocido prestigio internacional, como es Carmen de la Fuente, y también les acompañarán pues DJ de locales de nuestro municipio. Y luego cuando terminen los premios pues continuaremos con la fiesta en nuestro municipio, y al día siguiente pues tendremos el Día de los Chorizos aquí en la Plaza Mayor, como viene siendo tradicional. Nos acompañará y estará amenizado por el grupo local también de Belaile. Y luego por la tarde, pues muy importante dentro de esta programación, el martes por la tarde pues los niños van a tener pues su día más especial en torno a la jornada lúdica y festiva de esta programación del Carnaval 2024. Y ya sí, finalizaremos el Carnaval de este año 2024 el miércoles, el Día de la Sardina, como viene siendo tradicional. Pues agradecemos a todos nuestros grupos, a nuestras asociaciones, a todos aquellos agentes que están implicados en que esto salga perfecto, y sobre todo pues a las peñas, a todas aquellas personas que se visten, que se disfrazan, que lo pasan bien en torno a los demás durante estos días de carnaval. Les agradecemos su máxima participación en el que puedan disfrutar y pasarlo bien, pero también hagámoslo con seguridad y con mucha precaución. Con más ahínco que nunca estamos ilusionados en que nuestro carnaval sea fiesta de interés turístico regional, y estoy completamente seguro que con la ayuda, la cooperación de todos y cada una de las peñas, de las personas, de los agentes implicados, lo vamos a conseguir por el bien de Jerez de la Vera y de todos sus ciudadanos y sus vecinos. Sin más, os agradecer a todos vuestra presencia, que nos hayáis acompañado en esta rueda de prensa, y ahora si hay alguna pregunta pues estamos a vuestra disposición. También agradecer a los medios de comunicación que nos ayudan en esta labor de difusión para que el próximo carnaval desde el año 2025 por fin sea fiesta de interés turístico regional. Muy buenos días y muchas gracias.